Buen día, queridos hermanos, hermanas. Me alegra poder verles nuevamente en este hermoso miércoles 13 de abril del 2022. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permitió tener de reflexión en cuanto al Pentateuco. Hemos hecho todo un recorrido muy general por las distintas temáticas, las grandes historias que encierran los 5 primeros libros de la Biblia. Hemos entendido la importancia que este conjunto de libros tiene para la fe judía, para la fe cristiana. No olviden que el Pentateuco no es más importante que cualquier otro libro de la Biblia. Para la fe cristiana, todo el texto sagrado es revelación de Dios, es inspiración divina. Sin embargo, estos 5 libros, hermanos, son una puerta, son la entrada que nos permiten a nosotros vislumbrar el drama posterior que vamos a ir mirándolo en los meses subsiguientes, y nos va a permitir a nosotros conocer eh, cómo se originan las cosas, por qué se originan las cosas, cuál es el motivo de la salvación final que se verá reflejada en la persona de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y las respuestas las encontramos en el Pentateuco, las encontramos en estos primeros 5 libros de la Biblia, que, insisto, se convierten o se constituyen en una puerta, en un pórtico, donde vamos a entrar a la historia de la salvación de Dios. Así que vamos a terminar este curso solo haciendo un pequeño ejercicio. No pretende ser exhaustivo, pero sí un pequeño ejercicio de exégesis, de ir versículo por versículo, palabra por palabra, de lo que es esta maravillosa historia, una historia muy poco abordada, pero que tiene grandes enseñanzas para la vida cristiana. Poco hemos abordado la, la pieza narrativa del capítulo 4, que tiene que ver con la historia de 2 hermanos, Caín y Abel. Y vamos a mirar, hermanos, algunas enseñanzas que nos tiene deparado este libro, y vamos a trabajar un poquitito. El material que usted tenga a la mano está bien. Si tiene alguna Biblia de estudio, téngala a la mano. Yo tengo acá ya mi diccionario bíblico, tengo mi interlineal griego, la 60, la Reina Valera 60, tengo la de Jerusalén. Así que bueno, todas las herramientas que usted tenga a la mano nos van a servir mucho para ir analizando este pasaje, ¿ok? Entonces vamos a ir despacito, hermanos, vamos a ir despacito en relación a, a este capítulo 4 del libro de Génesis. Y antes de entrar, vamos a orar al Señor para que Él nos dé sabiduría y podamos reconocer este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos bendigas en este estudio de tu santa y bendita palabra. Permite que podamos tener la mente despierta y el corazón dispuesto. Danos espíritu de sabiduría, danos espíritu de inteligencia para comprender tu santa palabra. Señor, te damos gracias por esta revelación y las enseñanzas que habremos de sacar de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén. Bueno, estamos entonces, hermanos, en el capítulo 4 del libro del Génesis. Miren, el capítulo 4 está inserto dentro de la narrativa de los capítulos que lo preceden y que lo anteceden. Evidentemente, para poder entender con mayor profundidad el capítulo 4,
habríamos que haber estudiado el capítulo 2, el 3, el 2, el 1 y consecuentemente saber lo que es el 5, 6, 7 hasta el 11. Sin embargo, vamos a tratar de entrar a este estudio eh, con la presuposición de que ya sabemos los 3 primeros capítulos del libro de Génesis. Y si no, bueno, lo vamos platicando de a poquito. ¿Ok? Bueno, capítulo 4. Y vamos a ir con el primer versículo, hermanos. Esta es una historia muy interesante que tiene muchas enseñanzas. Vamos a ir trabajando de manera exegética los versículos y de cuanto en cuanto vamos a hacer una parada para conocer las historias, las verdades que encierran este capítulo. Yo voy a seguir las líneas, hermanos, de un gran biblista que me parece muy, muy interesante. Ustedes pueden seguir abundando. Es un libro que no tiene desperdicio. Es un libro que aparece en la bibliografía. Esteban Bott. ah, me encanta cómo se aproxima al texto sagrado porque aparte de ser un erudito con mucho conocimiento, me gusta porque siempre saca las enseñanzas bíblicas más importantes. Entonces, eh, está si ustedes quieren conocer más sobre todo lo que es capítulo 1 al capítulo 11 de Génesis, les recomiendo Esteban Bott. Bien, entonces vamos a seguir las líneas que él nos plantea para la exégesis del estudio de esta mañana. ¿Okay? Bueno, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, ¿no? Voy a leerlo, hermanos, en la versión que tengo, que es la 60. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Quiero preguntarles, hermanos, los que tienen otra versión, si encuentran alguna diferencia en la traducción del versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. He leído Reina Valera, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Vamos a trabajar todos, así es que activen, desactiven el micrófono, lean su Biblia, etcétera. ¿Alguien tiene alguna traducción diferente y que haya encontrado alguna diferencia? Yo tengo Dios Adiós. habla hoy. Perdón. Dios habla. No, perdón, hermano. Jan. Bueno, primero, Karina. Sí, tengo la versión de las Américas y dice así, y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Muy bien. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Dios habla hoy? ¿Alguien tenía? Yo tengo Dios habla hoy. ¿Qué dice? Dice, el hombre se unió con su esposa Eva, ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín y dijo, ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado. Amén. Muy bien. John, ¿qué versión tenés? El Dios habla hoy, hermano. Ah, ok. ¿Alguien tiene la Biblia de Jerusalén? No Yo, sé hermano, si Rosalba, por favor. de Jerusalén dice también así, se conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Muy bien, muy bien. Yo tengo NTV, que es muy parecido. Algunas ya que han leído. Dice, ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada cuando dio a luz a Caín. Dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Muy bien, muy bien. Bueno, igual yo tengo la de Jerusalén, la última, creo que la última edición, y dice, tuvo relaciones el hombre con Eva.
Y concibió y dio a luz. Creo que todas nuestras versiones dice, he adquirido un varón con el favor de Jehová, el varón de Yahvé, con la ayuda de Dios, ¿no es cierto? Bueno, este versículo, este primer versículo, no nos provee una buena transición entre lo que ocurrió al final del capítulo 3, porque parece ser que termina, más bien que inicia el capítulo 4 de manera muy abrupta, no dando una continuidad muy clara de lo que era el árbol de la vida y cuando Dios echa al hombre y a la mujer del huerto del Edén, ¿no? La pareja fue echada para labrar la tierra, según el capítulo 3, pero no sabemos, según el capítulo 4, dónde fue, no sabemos en qué lugar están labrando la tierra, dónde finalmente viven, dónde hacen su tienda. Sin embargo, el capítulo 4, versículo 1, no le va a interesar esos aspectos, sino que va a narrar un evento totalmente diferente para sustentar la genealogía de Caín, que aparecerá a partir del versículo 17 al 26. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a empezar a ver del versículo 1 al versículo 16 será el antecedente, será el preámbulo para poder justificar una descendencia o una genealogía. Y esa genealogía vendrá a ser el resultado de más bien dos genealogías. Vendrán a ser el resultado de este drama que vamos a encontrar en los primeros versículos, en los primeros 16 versículos del capítulo 4. ¿Okay? Bien, primero, vamos. Dice Reina Valera, conoció. Esta palabra es muy interesante porque según las versiones que ustedes tienen, ¿qué significa la palabra conocer? Que tuvo relaciones Tener relaciones sexuales. Muy bien. Este verbo, ¿no? Este verbo que en hebreo es yadam, quizás es el más fácil de explicar porque es un verbo que está cargado, hermanos, de un gran peso o un gran significado. Y es, es un verbo clave de todo el texto que vamos nosotros a tener hoy, ¿ok? Miren, el mandato de Dios tenía su punto de referencia en el árbol, ¿recuerdan? En el capítulo 2 y el capítulo 3. ¿Dónde estaba, qué características tenía el árbol que estaba en medio del huerto del Edén? ¿Mm? El árbol del bien y del perdón. Claro que era lindo, ¿no? Y deseable, algo así, déjame buscar el texto. El árbol del bien y del mal. De que árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Claro que era el Sí. árbol del conocimiento, ¿no es cierto? Y parece ser que este árbol del conocimiento, esta palabra conocimiento, tiene mucho que ver con la palabra conocer, con la que inicia el capítulo 4, ¿no? La pareja es echada del jardín del Edén por haber adquirido ese conocimiento prohibido al momento de comer del fruto. Entonces, cuando nosotros hablamos en primer lugar, hermanos, de que Adán conoció a Eva, está refiriéndose no solo a una relación sexual. Este verbo conocer no solamente está teniendo una connotación erótica, sexual, de procreación, ¿no? Porque evidentemente solamente a través
de una unión sexual es como alguien puede ser engendrado, ¿no? Este verbo no solamente entonces se referirá a una relación sexual, sino que va más allá de un encuentro físico. Es un verbo que dentro de sus acepciones tiene que ver con un conocimiento. Y este conocimiento es un conocimiento que va a afectar la mente, las emociones y el espíritu de la persona. Es decir, va a tener un impacto integral en el ser humano. Interlineal también dice, y el hombre conoció. Así dice el original griego. Estoy siguiendo el interlineal de Editorial Clie. Es de Editorial Clie. Y el interlineal me dice, y el hombre conoció Eva, su mujer. Así dice literalmente. Entonces, el verbo conocer, hermanos, tiene no solo esta connotación sexual, sino que tomando en cuenta el antecedente de lo que había significado el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol del conocimiento, y que evidentemente el hombre y la mujer son expulsados del paraíso, capítulo 3, por haber adquirido ese conocimiento prohibido. Ahora el escritor sagrado vuelve a tener en cuenta este verbo, ¿no? Y lo aplica para entender lo que es el engendramiento de Caín. Entonces, aquí estamos hablando de un conocimiento, hermanos, más profundo, más real, más interno, ¿no? Ahora, ¿por qué es esto? Ahora lo vamos a mirar. Primero es eso, la palabra conocer o el verbo conocer. Conoció Adán a su mujer Eva, lo cual concibió a luz a un hijo llamado Caín. Caín. Y Caín, hermanos, no tenemos muy claro cuál es el significado de la palabra Caín, pero tiene que ver algo más como el herrero o alguien que trabaja con hierro, o que trabaja con metal. Esa es la traducción más o la idea más generalizada entre los eruditos. El herrero o alguien que trabaja con algún metal. Perdón, ¿puedo comentar algo? Sí. Porque mi Biblia, justamente la de Dios habla hoy, tengo aquí es comentada y dice que el nombre Caín en realidad tiene mucha similitud en el sonido al pronunciarse con el verbo en hebreo que significa llegar a tener. Uh-huh, uh-huh. Sí, viene básicamente en una idea de que fue lo que tuvo Eva, o sea, llegó a tener un hijo, ¿no es cierto? Entonces, pero tiene ¿cómo se llama? La raíz de la palabra Caín es Caín, ¿no? Y que muchos eruditos lo asocian con ese significado de herrero, el que trabaja el metal, o puede también sonar mucho a lo que en la Biblia de Dios habla hoy lo ha traducido. Muy bien. ¿Dónde surge entonces la explicación de la madre? Algo muy interesante acá. Eva tiene el conocimiento, ¿no? Junto con Adán, se concibe un hijo y Eva explica el nacimiento de Caín. No va a ser lo mismo con Abel. El versículo 2 no va a aparecer la explicación que sí aparece en el versículo número 1. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta entre la conexión que dice y concibió
y dio a luz a Caín. Caín, que ya dijimos que es el hijo, más allá de lo que significa. Y la palabra he adquirido, que eso es lo que dice la Reina Valera. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Qué significa eso? ¿Qué explicación se da? ¿Qué relación hay entre este pasaje y lo que vamos a mirar ahora? ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Cuál fue la pregunta de vuelta, por favor? Sí, ¿cuál es la relación que vamos a encontrar entre el hijo que es Caín, ¿no es cierto? Y la explicación que Eva da, que la madre da, diciendo, este es Caín porque por voluntad de Jehová he adquirido varón. He adquirido varón. Esta frase, hermanos, de que he adquirido varón por la voluntad de Jehová, tiene muchas implicaciones en la traducción. Las traducciones que nosotros hemos leído, ¿no? Dicen, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Me recuerdan a alguien otra versión? ¿Cómo dice es solo esa frase? Ya Me lo ha tengo dado, un hermano. hijo varón. Me Perdón, lo Betty. ha dado. El mío dice, ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado. El Señor me lo ha Dice dado. con la ayuda del Señor, dice la mía. Con la ayuda del Señor. Ok. Bien. Si nosotros traducimos como las distintas versiones lo han hecho, se entiende que Eva, luego de los dolores del parto, luego de que tuvo a su hijo, exclama con alegría, ¿no? Que es Dios quien le ayudó a procrear una vida nueva en medio de este contexto de dolor, de sufrimiento y de angustia, que era la sentencia que había recibido en el capítulo 3. Con dolores parirás a tus hijos, ¿no? Entonces, si nosotros leemos este versículo como con la ayuda de Dios, entendemos que Eva está solamente refiriéndose que Dios pues la cuidó durante el parto, que la cuidó a ella y que la cuidó también, que cuidó también a su hijo. Cuando Dios le promete en el versículo 16 del capítulo 3, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos. Eva, según el versículo 1 que estamos analizando, sería el cumplimiento de esa promesa. Eva tendría el privilegio de producir vida y lo ha cumplido. A través de ella nace la vida, que es, en este caso, la persona de Caín. Por eso Eva, con esperanza, con confianza, proclama la intervención de Dios en el proceso de dar a luz una vida nueva. Esa sería la interpretación que nosotros daríamos al leer la explicación que da Eva al nombre de su hijo Caín. Con el favor de Dios, con la ayuda de Dios, ha nacido una vida nueva. Si nosotros lo leemos en el texto, en todo el texto sagrado, sabremos que Dios siempre va a desempeñar un papel muy importante en los aspectos de procreación, de la vida, y hay un montón de referencias a ese lado. Ahora, tengo un problema, hermanos, porque en el original hebreo dice de la siguiente manera, que esta traducción es una propuesta que tal vez nos ayude a entender todo el drama que va a venir posteriormente, ¿no? Porque nosotros vamos a entrar a uno de los episodios más tristes y más dolorosos, ¿no? Del texto sagrado, que es el primer asesinato. Entonces,
si nosotros leemos este texto con la explicación previa que he dado, que esta expresión de que lo he engendrado o lo he tenido con la ayuda del Señor, tal vez no refleja con mayor intensidad el drama que viene posteriormente. En el interlineal que estoy leyendo, dice, y el hombre conoció Eva, su mujer, y concibió y dio a luz Caín, y dijo, ella, he producido hombre, Yahvé. He producido hombre, Yahvé. Otros sugieren, hermanos, que esta traducción realmente es una traducción en la cual sugieren algunos traductores que está interpretando que Eva se quiere poner al igual que Dios al crear o al producir a un hombre, igualando la obra creadora de Dios. Si nosotros lo leemos tal y cual aparece de manera literal, palabra por palabra, dice así, ¿no es cierto? Y dio a luz Caín y dijo, he producido. Esa es la palabra que traducen al castellano en este interlineal. He producido. Yo, o sea, Eva está diciendo, yo he igualado a Dios. Ahora, esto puede ser real y es muy probable que sí sea, hermanos. Es muy probable que sí sea, porque esto fue lo que llevó a esta primera pareja humana, o esta fue la mentira que esta primera pareja recibió de la serpiente, ¿no? Y seréis como dioses. Y seréis como dioses. Y ustedes saben, hermanos, que la esencia o el gen que tenemos los seres humanos hoy en día es querer ser como Dios, igualar a Dios. Entonces, el gen que hoy existe en el ser humano de querer producir vida, de clonar a animales, de clonar personas, de crear vida artificial, este anhelo constante que ha tenido el ser humano parece ser que se ve reflejado desde la misma consecuencia del pecado en el nacimiento de Caín. Entonces, nosotros podríamos leer que Eva no le está diciendo a Dios, te doy gracias porque cuidaste de mí y de mi bebé mientras tuve los dolores de parto, sino realmente Eva está diciendo, yo soy igual que vos porque he dado vida, yo he producido la vida. He adquirido varón al igual que lo podría haber hecho Yahvé o Jehová. Y si nos situamos en esta traducción, hermano, recuerden que estamos haciendo un trabajo exegético, académico, ¿eh? Así que no estoy dando por sentado nada, estoy hablando acerca de cómo dice el original, cómo están las distintas traducciones, cuáles son las propuestas que se dan para esto, pero si nosotros nos situamos en esta propuesta de leer esta expresión de Eva desde la postura de esa arrogancia, ¿no? Que después de haber sido echada del jardín del Edén, puede todavía producir lo que Dios había producido en el huerto del Edén. Él produjo al hombre y a la mujer, entonces, aún fuera del huerto, Eva puede producir vida. Así como Dios hizo un primer varón, Eva habría producido a un segundo varón. La mujer entonces, el papel de la mujer en este momento podría demostrar un grito de una actitud desafiante, similar a la actitud que tuvo en el capítulo 3 cuando toma del fruto prohibido después de que la serpiente le había dicho no comas de este árbol.
y la mujer lo tomó, lo comió y lo compartió a su marido. Entonces, estamos ante la presencia que la consecuencia del pecado sigue estando presente, ¿no? Después del huerto del Edén. El deseo de ser como Dios, hermanos, continúa aún fuera del jardín del Edén y probablemente de una manera mucho más acentuada. Y vuelvo a repetir, hermanos, esta actitud o esta propuesta de lectura a este primer versículo no es nada descabellada, porque esta misma actitud de querer ser como Dios persiste todavía como consecuencia del pecado en el ser humano. Entonces, es muy probable, hermanos, que esta segunda lectura de esta actitud arrogante hará que lo que venga ahora en la persona de Caín, que es lo que va él a demostrar en este primer asesinato, venga en el reflejo de eso, ¿no? De la autosuficiencia, de la arrogancia. Vamos a ver mucha arrogancia por parte de Caín. Arrogancia que ya desde el primer versículo nos lo está planteando. ¿Ok? Entonces, esta segunda lectura nos parece en propuesta de Esteban Bot que es muy coherente con este drama que vendrá y que va a reflejar de una manera mucho más fiel a la esencia del ser humano en su totalidad. ¿Ok? Muy bien, entonces, versículo 2. ¿Se entendió cuál es la diferencia, hermanos, de las propuestas que se pueden plantear a raíz de esta lectura? Sí, sí. ¿Puedo hacer un comentario nada Sí, más sí, o por favor. una sugerencia? A ver si ahora me la toman, ya que va a quedar grabada. Bueno, justamente antes de que se me vaya la idea, que tiene mucho que ver lo que estamos analizando en el caso de Caín y Abel con el pecado que se comete en el huerto, ojalá y en alguna otra clase pudiésemos tocar el punto precisamente de la caída del hombre, que yo es algo que he venido leyendo un poco y tengo algunas cosas por ahí de querer aclarar exactamente el proceso de la caída, ¿no? Cómo es que tiene que ver justamente con esta parte de la arrogancia, de la sabiduría, de querer parecerse a Dios o querer ser como Dios. Solamente eso. Gracias. Sí, alumna Bere. Le voy a pedir que el próximo año, con los alumnos que pasarán a segundo año, que usted estará en tercero, tome esta clase porque prometo que en ese año voy a tocar el capítulo 3. Ahora estoy tocando el 4. Por eso yo les decía que sí, evidentemente tendríamos que haber entendido el capítulo 3, el 2, el 1. Estoy tratando de ser lo más explicativo para que no nos perdamos en el tiempo. Estamos en una línea de ideas del escritor sagrado en relación a esta historia. Pero sí, ojalá podemos ser, si alguna clase extracurricular, si alguien se quiere enganchar, y aparte de las clases que tengamos normales, hacemos una extracurricular y si alguien se engancha, le metemos ficha. Bueno, vamos al versículo 2. ¿Alguien lo va leyendo en las distintas versiones que tiene, por favor? Vamos a trabajar ahora el versículo 2 con base a esta segunda propuesta de traducción que he planteado. Sí, Leo adelante. la NTV dice, tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras Caín se dedicó a cultivar la tierra. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? ¿Otra versión? Sí, aquí dice la Jerusalén, dice, volvió a dar a luz y tuvo a Abel su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Bien. ¿Había otra versión por ahí? La Dios habla hoy, dice, después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Amén. Muy bien. Ok. A diferencia del primer nacimiento, ¿no?
que tiene muchos mayores implicancias, incluso mucho mayor justificación, que parece que el escritor sagrado trata básicamente de establecer el carácter de Caín con mayor fuerza en la actitud que va a tener Eva al exclamar sobre el significado de su hijo. En el versículo segundo, o el versículo 2, el nacimiento de Abel casi pasa desapercibido, ¿no? Y después dio a luz a su hermano Abel. Punto. No sabemos ni cómo se llama, ni cuál fue la expresión, ni nada por el estilo. Sin embargo, aparentemente, hermanos, el nombre Abel no necesita mayor explicación, porque Abel, hermanos, viene de una palabra griega, hebrea, perdón, que es Hebel. Hebel. Que se traduce, que significa aire, respiro, vapor o nada. ¿Cómo Nada. se escribe? Con Hebel. H, H-E-B larga E-L. como Hebel. Dante. Sí, solo que sin G es H. Y es un término, hermanos, este nombre que aparece en el texto sagrado, es un nombre que parece ser que carece de importancia porque en esencia no tiene un gran significado, solamente que es algo efímero. Varios autores ocupan esta palabra para describir algunos aspectos de la vida humana. Por ejemplo, ¿recuerdan ese pasaje del Eclesiastés? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Bueno, Hebel, vanidad de Hebel. Hebel. Hebel de Hebel, dijo el predicador, Hebel de Hebel, todo es Hebel, es nada, ¿no? Es nada. También cuando el salmista habla en el 144, versículo 4, dice, el hombre es semejante a la vanidad, al soplo, traduciéndolo como soplo. Sus días son como la sombra que pasa. Hebel, ¿no? Es algo pasajero, transitorio. Y Job, cuando argumenta contra Dios en el capítulo 7, versículo 16, Job 7, 16, dice, no he de vivir para siempre. Déjame, porque mis días son Hebel, o mis días son vanidad. Entonces, hermanos, sin duda, es de manera muy, muy a propósito la asignación del nombre Abel, porque anuncia su existencia efímera. Es decir, que va a morir pronto, diríamos, tal y como va a suceder en los versículos subsecuentes. Entonces, el oyente original del texto sagrado inmediatamente va a comprender que Abel no será algo muy importante en la historia, porque ya de suyo propio, la palabra misma significa eso, ¿no? Significa algo efímero. Así que Abel, hermanos, casi no se le menciona en esta narrativa, y quien va a tomar un papel preponderante será Caín. Abel jugará un papel secundario, se hablará en su nombre, en sus recuerdos, su sangre clamará desde la tierra, pero la historia estará básicamente centrada en este hijo, Caín, que va a representar el ansia que tiene Eva de reflejar ser igual a Dios. Y Caín va a ser la mejor expresión de esa postura, ¿no? Que tiene el ser humano. Sin embargo, hermanos, a pesar de que él pueda ser el personaje insignificante, no lo es tanto, ¿no? Dos aspectos merecen importancia en el tema de Abel. Primero, hermanos, miren, y esto es aquí muy lindo porque es lo que le va a dar sentido pastoral y teológico a este mensaje.
Por un lado, en relación con Abel, aparece por primera vez en toda la Biblia una palabrita fundamental, que ese es el secreto de este capítulo 4, y es la palabra hermano. Después dio a luz a su hermano. Así entonces, hermanos, Abel es el primer hermano de toda la humanidad, ¿no? Es el que va a representar a todos los hermanos de todos los tiempos. Es muy interesante que entendamos que el mensaje bíblico va a desarrollar ampliamente el significado profundo de lo que significa la hermandad, ¿no? Especialmente cuando identificamos al prójimo como nuestro hermano. Entonces, al llamar a Abel hermano de Caín, la historia no es un cuento, no es una fábula, no es, ¿cómo se llama? Un mito. Es básicamente un comentario acerca de lo que es la relación frente a frente, hermano con hermano. Esta connotación de hermandad, hermanos, es muy, muy interesante, muy rica en el texto sagrado. Y no por balde, en este capítulo 4 vamos a ver de manera muy repetida la palabra hermano. Y eso lo vamos a ir descubriendo de a poquito, ¿no? Entonces, es muy importante no perder de vista que pueda ser el gran drama, el gran pecado del asesinato no tiene que ver con la vida misma, sino el gran drama del asesinato tiene que ver con la hermandad. O sea, no es quitarle la vida a una persona, sino es haberle quitado la vida a tu hermano. Esa es la gran connotación bíblica, teológica, y que esto lo vemos ahora, ¿no? Hoy seguimos mirando cómo el hermano mata al hermano. Lo mata, lo asesina. Y esta es la expresión de la realidad que aparece ya en el Génesis 4. Entonces, el primer elemento que encontramos en función de la palabra Abel o del personaje, ¿no? Tiene que ver básicamente con esto. El segundo, hermanos, el segundo elemento muy importante, y esto es algo sumamente interesante. El segundo elemento es que Abel es el hermano menor. Caín se constituye al ser el primogénito como el hermano mayor y Abel significa ser el hermano menor. Algo bien interesante, hermanos. Miren, si ustedes son muy cuidadosos del texto bíblico en su generalidad, nos vamos a dar cuenta que los hermanos menores que se constituyen como un sector más débil, un sector más desprotegido, más desamparado, son los preferidos de Dios. Dios siempre va a elegir a los segundos antes que los primeros. ¿Recuerdan cuando hablamos en una clase sobre la teología de la elección? Bueno, parecido esto, ¿no? Porque Dios, hermanos, se va a inclinar sobre el hermano menor más que sobre el hermano mayor. ¿Se dieron cuenta? Dios va a inclinarse sobre el hermano menor. Esto ha pasado en muchas historias, por eso lamento mucho los que son hermanos, hijos primogénitos. Dios siempre elige a los terceros. Yo soy tercero, entonces, Dios, soy su preferido. Pero sí, los sucedido segundos así. somos siempre, los que son segundos somos rechazados, pero no nos damos por vencidos, ¿eh? Somos poca Claro. cosa, vivimos poco, pero no, los segundos le metemos ganas. Sí, bueno, pero fíjense, miren, qué interesante, ¿no? Isaac es elegido en vez de Ismael. ¿Vieron? Jacob es elegido de Dios en vez de Saúl, que Saúl era el primogénito. Efraín, hijo de José, es elegido en vez de Manasés, que era el mayor.
Y David, el rey David, es elegido antes que su hermano el mayor, porque David no era el hijo mayor. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta alusión que tiene que ver con Abel, hermanos? De que Dios va a trascender siempre todo, ¿no? Y Él va a elegir lo que Él quiere. Por eso, primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 27, dice que Dios escogió a lo más débil de este mundo para avergonzar a lo fuerte. Y esta elección, esta teología de la elección, ya la vemos ahora reflejada en el capítulo 4. Dios va a elegir y elige la ofrenda de Caín. Todavía no llegamos ahí, pero sabemos que Dios la va a elegir. Y bueno, estos dos detalles son muy importantes para seguir profundizando, hermanos, en esto. Primero, lo que tiene que ver con el tema de la hermandad, que ese es realmente el meollo del drama del primer asesinato. No es la vida en sí misma, todos van a morir, porque esa fue la sentencia que tuvo Dios en el capítulo 3, de cierto morirás. El problema es que va a matar a su hermano. Ese es lo más grave, lo más terrible, ¿no? Y lo segundo, que tiene que ver con la teología de la elección. Dios va a elegir al hermano menor. Por muy efímero, por muy, por muy pronto que va a salir de la escena, ¿no? Dios siempre va a elegir al hermano menor. Bien, entonces el versículo 2 termina, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue un labrador de tierras. Termina con las distintas vocaciones que tienen cada uno de ellos, ¿no? Uno se va a dedicar a labrar la tierra y el otro va a ser el pastor de ovejas. Ahora, hacemos una parada en estos solo dos versículos. En estos solo dos versículos. ¿Qué verdades sacamos hasta acá? Cuéntenme, ¿qué verdades de estos solo dos versículos, en este exégesis muy rápido y muy arriba que estamos haciendo? ¿Cuáles son las verdades que usted puede sacar de estos dos versículos? Bueno, Yo puedo decir algo. sí, por Algo, no sé favor. si acertado. No, ustedes Eh, tienen que abrir micrófonos. Métale nomás. Bueno, como madre nunca debemos hacer esa distinción de uno y de otro, porque podemos influenciar malas influencias a nuestros hijos y eso después trae consecuencias, ¿no? Bueno, querer más a uno, rechazar al otro, menospreciar o hacer de menos valor, ¿no? Y eso trae consecuencias. Y también se me viene a la mente de decir, bueno, como ese pecado de Eva influenció y eso fue de generación en generación, ¿no? Porque si ya eso lo pasó a Caín, Caín actuó mal, bueno, no sé, las generaciones como siguen, ¿no? Pero eso es lo que puedo objetar en el versículo 1. Y en el versículo 2, sí, pienso que Abel, al ser así como, bueno, considerado como poca cosa, él pone todo su empeño y trae lo mejor a Dios, ¿no? Él trajo ofrenda, fue como que fue mirado por Dios, a pesar de que va a tener una vida corta, él tuvo esa preparación y bueno, antes de morir yo creo que él se preparó. Muy bien, gracias Liti, buenísimo. ¿Alguien más? Clelia tenía la mano levantada. Y luego Gabriel. Sí, pasa a todos. Usted preguntó, bueno, preguntó cuáles eran algunas verdades y la verdad que hay muchas.
porque si podemos tenemos como 5 tips para sacar de ahí. Pero me llamó mucho la atención cuando usted habló de la palabra hermano, y cuando yo leí la historia de Caín y Abel, es como que, es verdad, como usted dijo, es como que Abel queda como el hermano menor, el más indefenso, el más tierno, como que queda una historia de decir, ¿por qué le pasó eso si él no era malo? Y cuando usted dice que nosotros asesinamos a nuestros hermanos cuando los matamos o los juzgamos o le decimos cosas que en realidad están mal, ¿por qué nosotros en esta historia de Caín y Abel podemos ver a un Abel ¿por qué le pasó eso y por qué no podemos ver al hermano también de esa manera, ¿no? ¿Por qué no podemos tener esa compasión? Si al leer la historia podemos tener esa compasión por Abel, ¿por qué no la podemos también tener por el hermano que tenemos, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia? Eso como que me tocó acá porque nunca sentimos compasión por el que está al lado. Siempre por ahí lo juzgamos o lo tratamos mal. Y la verdad es que leemos la historia, no sé si a todos les pasa, pero es como que, ¿por qué le pasó eso a él? Y entonces, ¿y por qué le pasó eso a mi hermano? En vez de ir y cuidarlo y protegerlo y abrazarlo, estamos ahí tirando. Me gustó mucho esa comparación. Eso era mi aporte. Gracias, Clelia. Hiciste una interesante pregunta, la verdad, sumamente interesante. ¿Por qué acabamos con Abel, diríamos, ¿no? Porque parece ser que aún dentro de nosotros tenemos un Caín. Y esa es una realidad. Desgraciadamente, es una realidad. Es la consecuencia del pecado. Tenemos un Caín dentro, ¿no? Que no mira al hermano con compasión, como vos dijiste, ¿no es cierto? Porque sí, evidentemente, el papel que juega Abel es un papel muy pasivo. O sea, Abel creo que ni habla en la historia. Y eso pasa cuando dejamos crecer al Caín que llevamos dentro. Entonces, podemos matarlo con un arma, una pistola, una bomba, una guerra, ¿no? Guerras civiles, trata de blancas, secuestros, homicidios, violaciones, o podemos asesinar a nuestros hermanos con nuestras actitudes, ¿no? Con nuestras palabras, con nuestros gestos. Y es porque el pecado está dentro de nosotros y no nos damos cuenta de esa realidad cainita que todavía está presente en nuestra naturaleza, la cual tenemos que luchar en contra de ella. Así es que interesante pregunta y que viene en función de la hermandad, de este concepto de hermanos, que ahora vamos a seguir profundizando porque el concepto de hermanos está permeado en todos hasta el versículo 16, tiene que ver mucho la hermandad. Gracias, Clelia. Gabriel. Buen día, hermanos. Buen día. En primer lugar, me gusta el postulado de Esteban. ¿Esteban Bor o Esteban Bots? ¿Cómo es? Bot. B corta O T H. Bot. Ah, Bot, no es Bor. No, Bot. Me gusta ese postulado porque hasta hoy, como decía Caín, queremos hacer eso, ¿no? De ser igual que Dios, ser más que Dios. Y en cuanto a Caín y Abel, creo que pasa mucho por la inseguridad que Caín tenía. La madre tal vez le hacía todos los gustos y se crió con una falsa seguridad, ¿no? Entonces él necesitaba que los demás lo aplaudan para él sentirse bien. Y Abel sabía quién era Dios y por eso él le lleva la ofrenda, le reconoce y no necesitaba de aplausos para sentirse seguro. Y creo que eso pasa en nuestros días, ¿no? Y debemos de buscar la seguridad en Dios, de quiénes somos, para poder sentirnos bien, poder sentirnos especiales, que es lo que somos en Dios, y de esa manera trataremos a los demás como un hermano, digamos, como lo vamos a tratar como a superiores que a nosotros mismos. No vamos a necesitar competir, sino que vamos a hacer un complemento para nuestro hermano. Eso es lo que quería aportar. Esa seguridad, por supuesto, la encontramos cuando entendemos el amor de Jesús por nosotros.
Gracias, Gabriel. Gracias, Gracias. gracias a vos por el aporte. Sí, a ver, si nosotros interpretamos, hermanos, la sobreprotección de Eva más sobre Caín que sobre Abel, tendríamos que matizar un poco el tema, porque evidentemente entonces, como es, Dios tendría que haber elegido a Caín porque era el sobreprotegido, el mimado de la mamá, ¿no es cierto? Sin en cambio, fue al revés. Aunque el texto no nos dice mucho sobre esta relación que existe entre la mamá y el hijo, cómo hayan sido estas relaciones, ¿no es cierto? Que muchos interpretamos por qué se dan estos sentimientos de rivalidad y lo interpretamos a la luz de la historia de José, ¿no? O sea, Jacob tenía su preferido y su preferido era José y despertó la rencilla de los hermanos y los hermanos lo quisieron matar. Lo mismo que sucede ahora con Abel y Caín. Solo que ahora en este caso no tenemos esos detalles, no tenemos esa certeza, ¿no es cierto? Sin embargo, no está disparatada la propuesta que plantea Lit y Gabriel en el sentido de ver las relaciones materno-filial, materno-hijo, ¿no es cierto? En una interpretación, ¿no es cierto? Así es que es válida también y me gusta que podamos abrir líneas de investigación por ese lado. Ahora, ¿cuál debería ser una verdad interesante de esta historia, hermanos? Tiene que ver con el conocimiento. Conoció Adán a su mujer. Si nosotros entendemos, hermanos, que el conocimiento no solo se refiere a una situación sexual, ¿no es cierto?, sino a un conocimiento más profundo de la mente, de las ideas, de las emociones, de los sentimientos, creo que la verdad más grande que hoy tenemos es, muchos manejamos conocimientos de Dios de manera superficial y no profunda. No estamos llegando a conocer a Dios de una manera más profunda de lo que deberíamos llegar a conocerlo, ¿no? Conocemos de Dios, pero no conocemos a Dios. Estamos muy cerca de las cosas de Dios, pero muy lejos de saber quién es Dios. Hoy vivimos espiritualidades, como ya lo planteamos en algún momento el año pasado en la clase de espiritualidad, muy alejados de la realidad divina, ¿no? Somos una sociedad que estamos maldita, la sociedad es maldita en el buen sentido, no estoy hablando peyorativamente la palabra, ojo con esto. En una sociedad maldita donde la superficialidad y lo instantáneo es lo de hoy. Hoy no nos interesa ir a lo profundo, eso es una maldición, decía Richard Foster, ¿no? En su gran libro. La maldición de nuestro tiempo es la superficialidad de las personas, porque todo lo queremos rápido, lo queremos pronto y sin mayor esfuerzo. Y lo mismo pasa en conocer a Dios. Nosotros no nos esforzamos por conocer a Dios, ¿cierto? Y solamente nos conformamos con ir el sábado a la iglesia, con tener las clases en el seminario, con orar más o menos por aquí y por allá, y no hay realmente un conocimiento sincero con Dios que nos permita despertar estas ideas de hermandad. Decía mi querida Clelia, ¿por qué Caín sigue matando a Abel? Porque no conocemos a Dios. Porque no conocemos a Dios. Porque no lo seguimos profundizando de lo que Dios significa en nuestras vidas. Por eso Caín sigue matando a Abel. Y creo que hoy la gran enseñanza de estos dos versículos va en función, hermanos, de que no olviden cuántos siguen con su tiempo quieto, o seguimos, dijo el otro. ¿Cuántos seguimos con nuestro tiempo quieto? ¿Cuántos seguimos orando? ¿Cuántos nuestras clases de espiritualidad las seguimos recordando? Lectura divina. ¿Cuántos seguimos haciendo esos ejercicios espirituales? ¿Se dieron cuenta que a veces los dejamos y entramos en la maldición de este tiempo? Rápido, vámonos, 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 vámonos y vámonos. Y así. Y eso, hermanos, perjudica la vida cristiana, perjudica la vida espiritual. Y por eso, como Samuel, ¿no? Les conté la historia de Samuel. Samuel fue llamado por Dios 3 veces. ¿Cuántos años tenía Samuel? Según Flavio Josefo, nos dice que tenía 12 años.
Y entonces Samuel es llamado por Dios 3 veces. Y en las 3 veces, Samuel nunca supo quién era Dios. Y lo interesante de esto, hermanos, es que Samuel durante 11 años, póngale el año que fue destetado por la mamá, 11 años, él estuvo pegado con todas las cosas de Dios. Porque él vivía en el santuario, él caminaba junto al arca de la alianza, él abría las ventanas, las puertas, él estaba en el santuario, él estaba rodeado de todas las cosas de Dios, pero no conocía a Dios. Tan es así que cuando Dios le llama, lo confunde con la voz de Elí. Y eso nos pasa a nosotros. Nos tenga mucho cuidado. No sea que nosotros conozcamos mucho de Dios, que digamos, sí, yo dirijo, tengo un ministerio, soy líder, voy a la iglesia, diezmo, oro, hago muchas cosas de Dios, pero no conozca a Dios. Tenga mucho cuidado con eso. Y estos 2 versículos nos enseñan esta gran verdad, ¿no? Si conocemos a Dios, dejaremos de matar a Abel. Dejaremos de matar a Abel. ¿Ok? Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? No me va a dar tiempo a acabar los 26 versículos que tenemos por delante. Pero se los dejo de tarea y ustedes síganlo adelante. Pueden leer, hay muchos lindos comentarios y demás. Yo estoy siguiendo, insisto, a Esteban Bot, que para mí yo leí ya la gran mayoría de su libro y me encantó. Bueno, seguimos. Si no hay ningún otro comentario, seguimos. Versículo 3 en adelante. Por favor, si alguien quiere leer. Dios hablaba y dice, pasó el tiempo y un día Caín se dedicó a cultivar. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. ¿Hasta qué Y versículo? el 4, en la primera parte. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. Muy bien. Esa es la primera parte. Sí, la primera parte. ¿Alguien otra versión tiene? NTV, leo, 3 Sí, y 4. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunas de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. Es Muy ahí bien. la primera parte. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está reflejando estos 2 versículos, hermanos? El resultado de las vocaciones o de los trabajos que el versículo 2 ya nos había anticipado, ¿no? Caín, ¿a qué se iba a dedicar? A cultivar la tierra. Labrador de tierra. ¿Qué Labrador. trajo como ofrenda? Algunos de sus cultivos, dice algunos. Algunos de sus cultivos. Ok. Productos de su cosecha, dice nada más. Acá dice Producto de- fruto de la tierra. Muy bien. ¿Y Abel a qué se iba a dedicar? Pastorear al Pastoreo. ganado, las ovejas. ¿Y qué trajo? Los primogénitos de sus rebaños. Las primeras y mejores, dice, de su rebaño. Muy bien, muy bien. Algunos han interpretado, hermanos, esta parte, ¿no es cierto? Como algo que tiene que ver con el sacrificio. O sea, Abel trajo situaciones para el sacrificio y Caín lo trajo algo que no iba a representar. Yo crecí con esta interpretación muchos años, ¿no? De que Dios en el versículo que sigue va a mirar con agrado más la ofrenda de Abel, porque Abel trae animales que
que representaban el sacrificio, y el sacrificio de animales iba a representar el sacrificio de Cristo en el futuro, como el Cordero de Dios, ¿no es cierto? Sin embargo, hasta este momento del versículo 3 del capítulo 4, el sistema sacrificial no se había instaurado. No había sistema sacrificial. El sistema sacrificial se va a instaurar mucho, mucho tiempo después y no en este momento. Sin embargo, es un criterio para poder entender lo que viene después, ¿no? Sin embargo, las dos son ofrendas y tenemos que verlas en ese contexto. Las dos son ofrendas y ya sea una ofrenda frutal, una ofrenda de carne, ¿no es cierto? Ambos son ofrendas que en el texto bíblico se rinden como homenaje o como tributo a un ser superior. Y eso es lo que estamos nosotros viendo aquí. Estamos teniendo dos ofrendas. ¿Estamos de acuerdo? Más allá de que si una es de frutal o la otra es carnívora, los dos trajeron ofrendas. Y por lo tanto, esas ofrendas van a dedicarse a Dios. Ahora, el problema no es ese, hermanos. El problema no es saber si trajo los mejores frutos Abel o trajo las ovejas más gordas. Los mejores frutos Caín y las ovejas más gordas Abel, sino el problema es lo que dice el versículo que sigue, ¿no? ¿Quiere leer la segunda parte del versículo 4? Y la primera parte del versículo 5, por favor. Leo. La segunda del El versículo Señor, 4. Sí. Sí, la segunda parte del 4 y el 5. Primera parte. Sí. Primera parte. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Ok. ¿Sigo? No, solo es hasta ahí nomás. Ese es el gran problema que ahora estamos teniendo, hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque literalmente el texto hebreo dice miró y no miró. Miren, le voy a leer cómo dice el interlineal. Y Abel trajo él también de primogénitos de su rebaño y de su grasa. Y miró con favor Yahvé a Abel y a su ofrenda, y a Caín y a su ofrenda no miró con favor. Entonces, aquí estamos viendo, hermanos, que Dios mira y no mira. El problema, hermanos, es que el calificativo agrado, ¿no es cierto? No aparece en el original griego, como sí aparece en las traducciones que ustedes tienen, ¿no es cierto? En el original griego no aparece la palabra agrado. Esa es una interpretación que los comentaristas o los traductores pusieron en el texto como una interpretación de lo que pudo haber sido el motivo de la mirada de Dios, pero eso no dice en el texto original. Aunque fíjense que acá en este interlineal dice con favor, que puede traducirse con agrado, pero hay otras versiones donde omiten esta palabra de agrado. Bueno, no importa. Este es un comentario que tiene como función dar una motivación. Y por eso las traducciones lo han tomado. Ahora, yo les pregunto, ayúdenme a contestar esta pregunta. ¿Por qué Dios miró con atención la ofrenda de Abel y no consideró la ofrenda de Caín? Lo mismo, no hizo lo mismo con Caín. Cuéntenme un poquitito. ¿Cuáles creen ustedes que son las razones que Dios tuvo para mirar a una y no mirar a la otra? Eso quiero aprender hoy. Nunca entendí. Estoy en clase para aprender esa parte hoy, pastor. Bueno, Pastor,
Clelia Sí, nos va a dar la respuesta primero Dios. no, no les voy a dar la respuesta, sino que si tenemos en cuenta lo que usted dijo, uno era el menor y por ahí cuando usted hizo referencia a que era el menor, como que lo vemos como que el más indefenso, como el más desprotegido, yo creo que el Señor habrá visto eso. Pero aparte, no solamente eso, sino que vio el corazón de él, porque ya desde el principio se ve que había algo raro entre Caín y Abel. Como que sí, se ve que Caín era el más favorito de toda la gente, pero al Señor le agradaba Abel, le agradaba el gesto que él tuvo, le agradaba su corazón. Ujú. Ok, ok, le vio lo que agradaba en su corazón, ok. Betty. Hermano, sí, a mí me parece que Dios ya conocía, ¿no? La rivalidad entre esos dos hermanos. Y así como nacieron y como que uno era más protegido y el otro no, así llevaron las ofrendas. Pero Abel lo hizo desde su sencillez de corazón para Dios. Ujú. Y Caín es como que ya había algo ahí adentro en contra de Abel. Eso es lo que pude ver, hermano. Y Muy así bien. presentaron sus ofrendas. Las intenciones, ¿no es cierto?, que tuvo uno y el otro. Así es. Ok. ¿Alguien más? Sí, sí. Yo Bere tenía, y luego perdón. Liti. ¿Yo? Bueno, no sé si tenga lógica o razón, pero bueno, si nos ponemos a pensar en que quizá todo viene desde el principio, no sé si tenga que ver algo precisamente con que, de hecho, la tierra estaba maldita y tiene que ver algo con la maldición que Dios dio en ese momento cuando Adán y Eva cometen el pecado. Por ahí no sé si tenga relación a que lo que ofrecía Caín era fruto de la tierra, tenga que ver con esa parte del pecado. Bueno, yo trataba de pensar y de buscar una relación. Ahora, más allá de eso, creo que Dios siempre ha tenido la absoluta soberanía de poder elegir a quién, él, como lo hizo en lo sucesivo, ¿no? De mirar con agrado y decidir por alguno, y en este caso era Abel, no sé. Gracias, gracias, Bere. Liti y luego John. Bueno, yo lo que quería acotar es que como Caín tenía un carácter ya así más con prepotencia, ¿no? Entonces él eligió algunos de sus frutos, ¿no?, que había cosechado. Tal vez no le daba importancia. Bueno, esto se lo llevo a Dios, como decían mis compañeras, que bueno, que tiene que ver con el corazón. Esto se lo llevo a Dios. Y Abel, de corazón, eligió lo mejor, lo primero, y se dedicó tiempo en elegir lo mejor para dar a Dios. Okay. Eso quería aportar. Gracias, gracias, Liti. John. Pues hermanos, básicamente es lo mismo, ¿no? Como que Dios se fijó en el corazón de cada uno, ¿no? Pero eso me recuerda cuando trabajamos el texto de la viuda pobre, de la que echó las moneditas, todo lo que tenía, y era muy poco, y los que echaban porque les sobraba, ¿no? Entonces, Dios estaba mirando la manera como fue entregado esa ofrenda, ¿no? Entonces vio la ofrenda de Abel, y pues vio que eran las primeras crías y eran las más gordas, ¿cierto? Dice ahí. Y pues Caín entregó el fruto, o sea, lo entregó como lo que dio la tierra, y le entregó esto porque hay que hacerlo quizás. Entonces, básicamente, o pienso que realmente Dios se fijó es en el corazón de cada uno de los dos. Por eso le agradó la de Abel. Ok, ok, muy bien. Muy ¿Puedo hacer interesante una las... pregunta? Sí, sí. Bueno, pero si entendemos que en ese momento no había reglas o leyes de sacrificios y ofrendas,
no había una indicación de que tenía que ser el tipo de cual fuera, si fuera de ganado o como fuera la ofrenda o el sacrificio, no había una especificación para ese entonces de cómo tendría que ser una ofrenda. Quizás si es por ese lado, para mí va solamente netamente en la intención del corazón. Más allá si le hubieran dado quizá la primera oveja o el primer fruto, es netamente quizá el sentimiento que había en el corazón de ambos, porque no había ninguna especificación para esa época de cómo tendría que hacerse, ni siquiera se mencionaba todavía, o tenemos idea de que hubiese algún contexto relativo a las ofrendas y a los sacrificios. Ok, ok. Sí, mire, la propuesta la respuesta a esta propuesta, ¿no? Tiene dos acepciones y Bot nos presenta una tercera que a mí me convence mucho. La primera, hermanos, es que tiene que ver con una interpretación respecto de las intenciones, ¿no? Que cada uno de ellos tenía. Esa es la primera propuesta de la respuesta. ¿Por qué Dios mira con agrado uno y por qué mira con agrado otro? Por la intención que tenía Caín y que traer Abel, ¿no es cierto? En el caso de Caín, trajo del fruto de la tierra, pero no ofreció lo mejor, ni ofreció las primicias de la cosecha, tal como la versión de Liti dice, algunos frutos. Así dice tu versión, ¿no es cierto, Liti? No sé si. Sí, dice algunos frutos, trajo algunos, o sea, bueno, Algunos. llevo Entonces sí. fue como una displicencia, ¿viste? Claro, sin importancia. Sin importancia. Dijo, bueno, lo que hay en el suelo me lo llevo y lo presento ante Dios, ¿no? En el caso de Abel, ¿no? Él ofrece lo mejor de sus ovejas, los primogénitos de sus ovejas, dice, ¿no es cierto? Lo primogénito de sus ovejas, lo más gordo de ellas, dice el texto. La reina, la Biblia de Jerusalén dice, los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Entonces, aquí vemos que hay una diferencia. Algunos frutos, y en el caso de Abel trajo lo mejor de sus ovejas, ¿no? ¿Cómo llegamos a esta conclusión, hermanos? ¿Cómo llegamos a la conclusión de que Dios ve la intención del corazón de uno y otro? Por la explicación que nos da o la interpretación que hace el escritor nuevo testamentario, que en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4, ¿no es cierto? Nos da esta interpretación. De ahí sacamos nosotros todo esto que ustedes dijeron, de las intenciones, del corazón, lo sacamos porque ya ahora lo vemos como una interpretación del Nuevo Testamento. 11:4 dice, si alguien quiere leerlo. Bueno, dice, Lo tengo. sí, sí. Liti, yo. Bueno, en esta versión dice, por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía no nos habla de su ejemplo de fe. Ok, entonces se dan cuenta, ahí nosotros sacamos la conclusión de decir, Dios mira con agrado la ofrenda de Abel porque él mira que Abel fue un hombre justo y demás. Entonces, esa es una interpretación que ya hace el que escribe la carta a los hebreos. Entonces, esa es una respuesta. Podríamos hablar que entonces es como una especie de generar un prejuicio en nosotros para interpretar esta parte así. No, porque podría... Bueno, por decir una palabra, no de prejuicio, sino, basándose en esta interpretación, es como que nos mueve a pensar cuál fue el motivo. Esa fue la interpretación que dio el escritor a los hebreos como motivo. Entonces, él tratando de explicar lo que estamos haciendo nosotros, plantea y dice, mira con agrado la ofrenda de Abel porque era más justo.
No sería quizá prejuicio, sería como coacción no psicológica de alguna manera al hacer la referencia con este verso, de decir, uno entiende que tenía que ver con el agrado. Más bien, más que coacción o demás, es el planteamiento que hace el escritor. O sea, él lo plantea de esa manera y nosotros seguimos esa línea. O sea, entendemos que pudo haber sido de esa manera. Ahora, esa es una forma, le dije que eran tres explicaciones, diríamos. Una que nace, que es la más fuerte, que ha sido defendida por muchos traductores y muchos comentaristas bíblicos, ¿no? Pero hay una segunda propuesta de interpretar por qué Dios elige tal. La segunda es por el tipo de ofrenda que se ofrece, el tipo de ofrenda que trae cada uno de ellos. Entonces, los que quieren ver en el sistema sacrificial la figura del Cordero Inmolado, que en el futuro sería nuestro Señor Jesucristo, evidentemente consideran que Dios mira con mayor agrado la de Abel porque representaba al Cordero de Dios, representaba el Cordero que por nosotros iba a morir en el Calvario. Y eso también haría que se derramara sangre. Y como ustedes saben, hermanos, el derramamiento de sangre tiene un significado muy especial en todo el Antiguo Testamento y consecuentemente en el Nuevo, porque por la sangre de Cristo somos nosotros limpiados, ¿no? Entonces, es por eso que dicen, el fruto no derrama sangre, ¿no? Pero las ovejas sí, o el ganado sí. Y entonces, por eso Dios se inclina más a elegir algo que va a representar el sacrificio de su Hijo Jesucristo en el futuro. Sin embargo, hermanos, esas son interpretaciones que nosotros damos, nos auxiliamos un poquitito del Nuevo Testamento. Sin embargo, hay una propuesta, tercera propuesta, que suena en palabras de Esteban Both muy audaz, muy arriesgada, muy radical, ¿no es cierto? Porque al no abundar en detalles el texto sobre la motivación, al no darnos mucho, hagan de cuenta que no tenemos el libro de Hebreos y solamente nos centramos en el versículo, en el capítulo 4 de Génesis, no nos dice, realmente, hermanos, no nos dice. Podemos elucubrar y decir lo que ustedes gusten y manden, pero no nos dice. Todo lo que les he dicho ya viene de una interpretación, pero en estricto sentido no nos dice. Entonces, ¿qué propuesta damos si solamente tuviéramos en nuestras manos un pergamino que tuviera el capítulo 4 del libro de Génesis? ¿Qué respuesta daríamos? Y la respuesta que puede darse como alternativa es que Dios es soberano y que Dios tiene la libertad de elegir lo que Él quiera. Lo que Él quiera. Dios, hermanos, nunca va a ser manipulado, jamás, por ninguna ofrenda. Ni porque traigamos la mejor ofrenda, ni porque traigamos la peor ofrenda, ¿cierto? Dios es soberano. Él no puede ser manipulado ni por ningún rito, ni por ninguna plegaria, ni por 1000 ayunos que nosotros hagamos. Dios es soberano. Y esta propuesta de la conducta de Dios, de decir, yo elijo esto y punto. O sea, soy libre de elegir lo que yo creo o lo que yo considero. Entonces, esta libertad de Dios es una libertad que se va a ver reflejado en todo el texto bíblico, hermanos, en todo el texto bíblico. Y el texto que más refleja esta libertad de Dios, de su soberanía, la encontramos en el Éxodo 33, 19. Éxodo 33, 19 dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente con el que seré clemente. Esa es la gracia mía, dice Dios. Ese es mi papel, esa es mi función. Y me gusta esta propuesta, hermanos, porque este va a ser el punto medular
por lo cual Caín no va a aceptar. Caín, hermanos, no tiene problema por el tema ¿cómo se llama? Por la envidia de que su hermano haya traído las mejores ovejas, porque él no era él no era cuidador de ovejas, él era labrador. Si él hubiera sido, fíjense, si él hubiera sido cuidador de ovejas, al igual que su hermano, claro que la envidia le hubiera corroído, porque dijo, a ver, para un poquitito, che, vos te trajiste las mejores ovejas y las mías las tengo allá, porque yo tengo las peores ovejas, no tengo las mejores ovejas, etcétera, etcétera. Y entonces podría haber dicho, por envidia, voy a matar a mi hermano. Ese no es el problema que atraviesa el corazón de Caín. ¿Sabe qué es lo que no toleró Caín? No aguantó, que fue tal su bronca, pues no aceptó la soberanía de Dios, no aceptó la elección de Dios. Y esta propuesta, hermanos, tampoco es descabellada, porque hoy, ¿cuánta gente no se ha enojado con Dios por no aceptar la voluntad de Dios? Por no aceptar su soberanía. Y entonces, mucha gente se ha decepcionado de Dios porque ha ayunado y ha hecho muchos ayunos, porque ha hecho muchas ofrendas, porque ha hecho tantos ritos tratando de manipular a Dios, y Dios nunca será manipulado. Entonces, la propuesta que nosotros estamos mirando aquí, hermanos, de la respuesta, ¿por qué Dios elige la ofrenda o mira la ofrenda de Abel y no mira la ofrenda de Caín? Es por su absoluta soberanía. Caín no lo va a alcanzar a comprender. Eso no lo comprendí y va a reaccionar de manera violenta. Como no puede desquitarse con Dios, como no puede desquitarse con Dios, se va a desquitar ¿con quién? Con su hermano. Con su hermano. ¿Ok? Muy bien. Bueno, yo ya me seguí de frente, hermanos, pero vamos a tener que hacer una... Realmente Caín no va a entender la soberanía de Dios, y entonces él va a querer hacer justicia por su propia mano. Y Caín va a reflejar el sentimiento de toda una humanidad resentida, que cuando uno quiere, hermanos, a lograr algo, uno hace hasta lo imposible por cambiar la decisión de Dios, ¿no es cierto? Pero eso no va a suceder. Algunos serán prosperados, muchos no prosperarán, unos serán sanados, otros no serán sanados. Unos tendrán bienes, otros vivirán en la pobreza, unos se les dará vida y otros irán a la muerte. Algunos serán fuertes como Caín y tomarán venganza por sus propias manos. Otros seremos débiles como Abel y esperaremos de manera pasiva la respuesta, ¿no? Esa es la realidad que provoca las decisiones de Dios. Ese es el problema que se encierra en el capítulo 4. Dios reacciona, Dios actúa de una manera, Dios decide de una manera. Ahora la pregunta es, ¿cómo va a reaccionar el hombre ante esta decisión? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Bueno, déjenme parar la grabación un poco, hermanos, porque si no se me va a cargar la clase.